Soy Daniel Pernas de DPS Trading y hoy vamos a analizar acciones del IBEX. Recuerda, en el último vídeo vimos desde acción hasta Grifols. Te voy a dejar este vídeo en comentarios, pero ahora toca ver la segunda parte desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Comenzamos por Iberdrola, que está en clara tendencia alcista, realizando máximos y mínimos crecientes y de hecho todavía tendría activado un objetivo por este rectángulo amarillo roto al alza hacia niveles de 12,72. Este objetivo todavía está pendiente. Por el camino cumplió otro objetivo por este rectángulo y por este rectángulo más pequeñito. Ahora tendría primera zona de soporte la media y los 10,98, primera zona de resistencia los 11,91. Nos vamos a la siguiente, Inditex, que también se encuentra en tendencia alcista. Habría perdido el primer soporte de corto plazo de los 33,50, una pérdida intradía, pero la vela cerró con sombra inferior alargada y a partir de ahí se explica el rebote de los últimos días. Si reducimos el zoom vemos una primera zona de soporte importante en esta directriz que viene uniendo mínimos y en este antiguo hueco alcista. Ahora ya después de toda esta subida, aquí arriba ya sería más un mantener que un comprar. Nos vamos a Indra. Aquí en Indra, y una vez ajustado el gráfico por dividendos, tenemos dos objetivos alcistas activados. El primero por segundo impulso alcista hacia niveles de 12,92 y el segundo más ambicioso por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 16 euros. Si ampliamos más el zoom podemos ver niveles de soportes y resistencias. Primer nivel de soporte la media y sobre todo los 10,83, este nivel que marcamos en vídeos anteriores y desde donde vino este último tramo impulsivo. Como zona de resistencia los 12,53. Colonial. Bueno, aquí en Colonial tuvimos un rebote desde la aparición de un pequeño doble suelo. El rebote se murió en la directriz bajista principal y desde aquí han venido caídas perdiéndose el 61,8% de lo que llevábamos de tramo impulsivo. Ahora lo que viene haciendo el precio es un movimiento lateral, zona de resistencia en los 5,69, zona de soporte los 5,17. IAG. Aquí en IAG tuvimos este rebote desde la base del canal descendente dibujado en color negro, primer impulso, corrección y tras activar este máximo avisábamos de un objetivo hacia niveles de 1,95. El objetivo por segundo impulso ya estaría cumplido y ahora le quedaría pendiente el objetivo de canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 2,33 euros. De momento el precio se ha frenado en la zona del máximo anterior, el precio se ha frenado en la zona de resistencia de los 1,9540. Esta sería una zona de resistencia importante, después otra zona de resistencia sería esta pequeña directriz que viene uniendo máximos. Como zona de soporte la zona de la media y la directriz azul que viene uniendo mínimos de este posible canal ascendente dibujado en color azul. Daría una primera señal de debilidad en caso de perder la directriz azul, siguiente nivel de soporte los 1,62 y se complicaría ya la cosa si pierde los 1,46 porque estaría activando una estructura de doble techo. Nos vamos al laboratorio Robi, que perdió el primer soporte de corto plazo de los 38,92 pero se apoyó muy bien en la directriz alcista principal. Desde aquí han venido los rebotes de esta semana y en cuanto a resistencias yo tendría en cuenta la directriz que viene uniendo máximos y niveles de 43,60 euros. Si supera la directriz probablemente tuviéramos un ataque a la antigua zona de los 43,60 y de superar esta zona probablemente atacaríamos ya el siguiente nivel en los 45,30 euros. Nos vamos a ver la situación de logista, donde llamamos a la precaución en caso de perder niveles de 21,92, pero mejoró en el corto plazo tras la superación de los 24,09. ¿Cuál es aquí el peligro? Que este movimiento se convierta en una cuña ascendente. Ahora mismo estaríamos en zona de resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. La primera zona de soporte sería, vamos a ampliar el zoom, esta antigua zona de resistencia que aquí ya frenó las caídas del precio. Estaríamos hablando de niveles de 24,38. Si esto al final se convierte en una cuña ascendente, es decir, si no se supera la directriz que une máximos y se acaba perdiendo la directriz que une mínimos, aquí ya precaución porque se estaría activando un objetivo bajista. De momento, más allá de esta posible figura no hay ninguna señal de debilidad, precio prácticamente máximos de la historia, aunque si nos vamos a un gráfico semanal pues el precio ya estaría bastante alejado de la zona de la media. ¿Quiere decir esto que no pueda seguir subiendo? No, perfectamente podría seguir con las subidas, pero quizás aquí arriba después de todo este tramo impulsivo no sea el mejor timing de compra. Nos vamos a la siguiente, Mapfre, que desde que cumplió el objetivo por doble suelo o canal lateral roto al alza, vino una corrección y ahora el precio se está moviendo muy lateral, con zona de resistencia en los 1,97 y zona de soporte en los 1,66. Resistencia intermedia en este hueco bajista, soporte intermedio en los 1,78.
Melilla. Bueno, aquí en Melilla cada vez estamos más cerca del objetivo que habíamos marcado, objetivo por este canal lateral roto al alza. El objetivo sería la zona de los 6,67. Fíjate que la zona que antes era resistencia, los 6,03, era la primera zona de soporte que marcamos y desde aquí vino este último rebote del precio. Ahora tendría como zona de resistencia los 6,61, zona de estos antiguos máximos y zona donde de momento se frenaron las subidas, y como zona de soporte repetimos los 6,03, la zona de la media y la directriz que viene uniendo mínimos. Para medio largo plazo, soporte importante en los 6,31. Merlín. Bueno, aquí en Merlín ya habíamos comentado que se había cumplido el objetivo por este canal lateral dibujado en color azul que se rompió por abajo y quedaría pendiente el objetivo por este rectángulo, en este caso hacia niveles de 6,44. Llamábamos a la precaución mientras no se superaran los niveles de 9,60 aproximadamente, y en el corto plazo tenemos resistencia en esta zona sombreada roja. Estamos hablando de niveles de 8,30. Soporte en los 7,50 y en los 7,30. Naturgy. Aquí en Naturgy, si vemos el gráfico con poco zoom, podemos ver un movimiento lateral alcista. Podemos ver aquí dibujado el canal ligeramente ascendente dibujado en color negro, y en el corto plazo tenemos niveles claros de soportes y resistencias. Por el lado de soportes, primer nivel de corto plazo en los 25,54 y en estos huecos alcistas que fue dejando por el camino. Nivel de resistencia también bastante claro, los 27,56, una zona que antes aquí era soporte y aquí ya frenó esta última subida. En caso de superar los 27,56, muy probablemente tuviésemos otro tramo de subida, quizás para ir a testear la zona de los 28,74 y después ya para testear la zona de los 29,20. Red eléctrica. Aquí en red eléctrica marcamos una zona de resistencia, esta zona sombreada azul, zona contra la que chocó el precio. Desde aquí vinieron caídas, perdiéndose la directriz que marcábamos de soporte, perdiéndose la directriz dibujada en color negro. A partir de ahí caídas hasta el siguiente nivel de soporte y desde los 14,66 rebote a la antigua zona de resistencia dibujada con esta línea de color negro. Esta sería la primera zona de resistencia a superar, después la media y muy importantes niveles de 16. En caso de perder los 14,66 probablemente tuviésemos otro tramo de caídas, quizás para testear la antigua zona de mínimos en el entorno de los 13,67. De momento debilidad en red eléctrica, mejoraría el gráfico en caso de superar la comentada zona de resistencia de los 16 euros. Si es capaz de superar esta zona, probablemente tuviésemos un ataque a la siguiente zona importante de resistencia que pasaría por los 16,80. Sería el 61,8% de toda esta última gran caída. Repsol. Bueno, aquí en Repsol tenemos un nivel muy claro de soporte de medio largo plazo en el entorno de los 10,53, y es que en caso de perder este mínimo estaría activando una estructura de cuádruple techo. Mucha precaución si pierde los 10,53 porque el escenario se pondría bastante feo. Más a corto plazo tendría zona de resistencia en la zona de la media y los 13,45, zona de soporte de corto plazo los 12,13. SACIR. Aquí en SACIR hace tiempo que veníamos hablando de este canal ascendente roto al alza, un canal ascendente que nos daría un objetivo alcista hacia niveles de 3,57. De momento la media de 200 sesiones sería la primera zona de soporte, se complicaría el gráfico en caso de perder los 2,64. Santander. Aquí en Santander tenemos todavía pendiente objetivo por segundo impulso alcista de largo plazo hacia niveles de 4,21. Este objetivo lo daríamos por anulado en caso de perder los 2,88. Primer nivel de soporte la media y los 3,21. Ya no me gustaría que perdiese la zona de los 3 euros. Zona de resistencia los 3,53, los 3,64 y los 3,80 euros. Solaria. Solaria no está demostrando demasiada fortaleza. Sí es cierto que superó la directriz dibujada en color negro que venía uniendo máximos y que esta zona que antes era resistencia aquí funcionó de soporte. Sin embargo, la media de 200 sesiones todavía sigue en fase descendente. También tendría resistencia en esta directriz bajista principal y más de corto plazo en esta zona sombreada azul en el entorno de los 14,36. Primera zona de soporte los 12,80, los 12,46 y para medio largo plazo niveles de 12,05. A ver Solaria si es capaz de tener algún tipo de reestructuración. De momento yo tendría precaución. Telefónica. Aquí en Telefónica el último objetivo que marcamos era esta divergencia bajista tras perder este mínimo, activó la divergencia y la terminó cumpliendo. Una vez que cumple la divergencia desde la zona de la media vino un rebote, el rebote se muere en la zona de los 3,80 y desde ahí se retoman las caídas. De momento estas caídas se han frenado en la zona de los 3,58, esta sería la primera zona de soporte importante de corto plazo y en cuanto a resistencias yo vigilaría los 3,70 y sobre todo los 3,80 y es que en caso de superar los 3,80
3,80 estaría activando una pequeña estructura de doble suelo. Y en este escenario aumentarían las probabilidades de ver más subidas para ir a testear la antigua zona de resistencia de los 3,98. Si pierde los 3,58, el siguiente nivel a vigilar serían los 3,51. Unicaja. Aquí en Unicaja marcábamos un objetivo por este pequeño doble suelo hacia niveles de 1,03 aproximadamente, 1,02, 1,03. Sin embargo, también decíamos que la media de 200 sesiones era un importante obstáculo por el camino. A la primera no pudo superar la zona de la media y es que desde aquí vinieron estas últimas caídas y ahora tras este último rebote el precio se encuentra de nuevo intentando superar esta zona. Veremos si es capaz de hacerlo o si por el contrario se anula el objetivo alcista. ¿Cuándo se anularía? En caso de perder la zona de los 0,8775. Ya en caso de venir subidas, muy interesante el nivel de los 1,08 y es que en caso de superar los 1,08 estaría activando una estructura de doble triple suelo ya de más medio-largo plazo. En cambio, si pierde los 0,8775, el siguiente nivel a vigilar serían los 0,8220 y la directriz que viene uniendo mínimos. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.